Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juliana Lagos Monsalve, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este día, en mi materia Periodismo 2, estaré conversando acerca de las diapositivas que realicé con el tema del subgénero periodístico. ¿Qué tan importantes son estos subgéneros? Estamos hablando del artículo, las columnas, todo esto tiene su significado, su porqué y sus características. Entonces estaremos hablando acerca de cada una de estas diapositivas. Les explicaré cómo las realicé y el contenido que llevan dentro. Así que comencemos. Tenemos los tipos de géneros de opinión. El género periodístico es una forma de comunicar los acontecimientos importantes que ocurren en la sociedad o que resultan de interés general. El artículo de opinión es uno de estos géneros periodísticos. Habitan en forma de artículos sobre un tema o noticia de la actualidad, escrito por un autor o autores en un medio de comunicación como la prensa, la radio o la televisión. Editorial. Un editorial es un artículo que expresa la opinión de un medio de comunicación como periodístico o una revista sobre un tema determinado, generalmente de actualidad. Al representar la opinión del medio, el editorial habitualmente va sin firma, aunque a veces está escrito por un director o una directora del medio. ¿Cuáles son las funciones del editorial? Pueden cumplir diversas funciones a la vez. Funciones de editorial son explicar los hechos y su importancia. Tenemos tipos explicativos en los que se explica algo sin opinar de manera evidente, y la tesis y opinión en los que se expresa claramente la opción favorable o desfavorable. ¿Cuál es la tarea de una editorial? Consiste en gestionar toda la elaboración de una publicación. Se trata de coordinar el trabajo de todos los profesionales que participan en el proceso de edición. ¿Cuáles son las características de una editorial? Tenemos lo sustancioso, lo contundente, afirmativo, penetrante, ágil, convincente, breve. Todas estas nos explican qué debe de contener una editorial para ser un éxito. El artículo. Un artículo de opinión pertenece al género periodístico y consiste en un texto que expresa la opinión del autor sobre un tema de la actualidad, tras ser interpretado y analizado de manera minuciosa. El artículo de opinión suele ser publicado en un periódico o una revista y se diferencia de un artículo editorial porque lleva la firma del autor. Las características de un artículo de opinión. Tenemos la extensión del texto, el nombre del autor, el análisis de opinión, que es el que cuenta con argumentos y fundamentos. Tenemos el tipo de texto, puede ser esporádico o ser parte de un espacio de una editorial. Tenemos tema a tratar, libertad de criterio del autor, que puede estar alineada o no con el perfil de la editorial que lo publica. ¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? A pesar de que un artículo de opinión suele tener una estructura variable o con base de libertad para diagramarla, suele constar de 4 partes principales. Tenemos el título, la introducción, el cuerpo y la conclusión. La columna periodística. La noción de la columna periodística se utiliza para referirse a un artículo de opinión. El periodista que se encarga de realizar la columna se conoce como columnista. Las características de la columna son un género del periodismo que se utiliza cuando alguien quiere expresar su punto de vista respecto a un tema en particular. Lo habitual es que los medios gráficos cuentan con columnas que se dedican a escribir sobre determinados temas y asuntos de interés general. La interpretación de la realidad. A través de la opinión de su autor, la columna periodística busca presentar una interpretación de la realidad para orientar al lector. En algunos casos se suelen publicar columnas distintas, opiniones sobre un mismo tema, de modo que las personas pueden tener a su disposición diversos puntos de vista en torno a un tema y en base a ellos sacar sus propias conclusiones. Las estructuras y tipos de columnas. Las columnas periodísticas pueden clasificarse en columnas de autor, que se identifican con el nombre del periodista que las escribe y su foto y denotan opinión en torno a un tema en particular. Y tenemos las columnas de tema, que suelen encontrarse en aquellos medios periodísticos en los que escriben varios autores sobre un mismo tema. ¿Cuál es la crítica periodística? La crítica periodística es un artículo firmado que se enmarca en el género mixto, en el que expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la cultura en general. Aunque es un texto en el que prima fundamentalmente la opinión, ha de incluir a su vez información al margen del comportamiento emitido por el crítico.
El crítico periodista, ¿cuál es? Es el encargado de realizar una crítica periodística que debe ser exigente consigo mismo en cuanto a su crítica y ética profesional. No puede dejarse influir por debilidades personales a la hora de realizar su interpretación y juicio sobre la obra artística. En cada tema tratado resulta imprescindible una gran especialización del periodístico. Las características de un crítico periodista. Se enmarca en el género de opinión. Se expresa un juicio razonado sobre cualquier terreno del arte y la cultura general y tiene un gran parecido con el análisis. ¿Cuál es la explicación? Que la crítica periodística es un artículo firmado que se enmarca en conclusiones. Conclusión de géneros de opinión. El artículo de opinión es un texto firmado en el que el autor opina, interpreta y valora los hechos desde su propio punto de vista. Un periodista de plantilla o un colaborador habitual expone con cierta extensión su opinión sobre un tema interesante por su actualidad o por razones históricas, artísticas, científicas. Normalmente parte de la exposición de hechos para aportar su visión personal sobre los aspectos que aborda su opinión y valoración personal. Los periódicos acostumbran a escoger la colaboración de personas que no pertenecen a su equipo de redacción. Unos son contratados como colaboradores habituales, columnistas, y tiene a su cargo una conclusión, las editoriales y los artículos de opinión. Un artículo de opinión es un texto de carácter periodístico en el que el autor, una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, expone su postura, valor y análisis sobre un determinado asunto o acontecimiento de interés. Por otro lado, el editorial periodístico es un texto, comentario general. Conclusión, la columna periodística. La columna periodística es un artículo de prensa escrito y a veces firmado que se renueva cada cierto tiempo en un diario o revista y ofrece una opinión personal o un punto de vista sobre un tema de actualidad o una simple diserción por parte del escritor sobre el tema. Conclusión, la crítica periodística. La crítica periodística de sus mismos orígenes ha estado estrechamente vinculada al consumo. Otra cosa diferente es que hasta ahora no se haya observado la crítica periodística desde la vertiente de su conexión con el consumo de masas. Es cierto que su objetivo fundamental no ha sido el de impulsar el consumo de una obra artística o literaria. Sin embargo, desde el mismo instante en que una crítica puede hacer vender directamente una obra o llenar un público cine, teatro o más recientemente, impulsar el consumo de determinados bienes entre las audiencias, no podemos desvincular este género periodístico del consumo de los lectores. Los mismos autores clásicos ya apuntaban algunos retazos de este enfoque, que aquí los defendemos y vinculan con la crítica periodística, con una vertiente claramente consumista y encaminada a la venta directa o indirecta del producto que se está criticando. Finalmente, el lenguaje periodístico es el que emplea los medios de comunicación para transmitir o interpretar los hechos de la actualidad. En general, los periodistas escriben para un lector medio que presta al periódico una atención dispersa o continua. Por este motivo, han de conseguir que sus textos sean claros, fáciles de comprender y lo suficientemente atractivos como para captar y mantener el interés del receptor. Con esto ya nos despedimos. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¡Chao!